Ahora efectivamente la libertad fuera una construcción que nosotros tenemos que alcanzar, que no la tenemos dada de nacimiento, que está bueno, los hombres nacen libres e iguales. Fíjense que además son siempre los hombres, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los hombres nacen libres, iguales, en derechos, obligaciones, bla, bla, bla. Esos derechos son la libertad, la propiedad viene después, la igualdad viene un poquito más para atrás. Pero mi punto es que esta cuestión de la libertad y de la ciudadanía y el hecho de ser libres y de hacer política y de la democracia, bueno, en realidad necesita de un Estado. Nosotros, sin un Estado no podemos desarrollar esas aptitudes, esas virtudes, y nos encaminaríamos un poco más a pensar con Aristóteles que si el hombre y la mujer son animales políticos, el objetivo del Estado es el bien común. Entonces, de ese modo, tratamos de establecer algún tipo de ida y vuelta entre Aristóteles y la cuestión del Estado y de la política para decir, bueno, nosotros podemos hacer política, nosotros podemos desarrollarnos, nosotros podemos ser libres en tanto haya un Estado. Sin Estado, nosotros no somos libres. Sin Estado nos sacan prácticamente todo. Fue el modelo diseñado durante la dictadura militar y perfeccionado en los 90. A ver, si no existe el Estado, y yo vengo de una familia de raigambres muy negativas, positivistas, anarquistas, además de la ciudad de La Plata, entonces otra ciudad universitaria también que acompañó esa cuestión de hombres de una república libre, la reforma del 18 quiero decir. Entonces, en realidad, si nosotros nos juntamos ahí y tratamos de ver que la ausencia de Estado no hace la felicidad de nuestras pulsiones más felizmente anarquistas, sino que al contrario son las fuerzas de mercado las que se imponen, las que sojuzgan, cuando se retire el Estado, no es el reino de los ciudadanos libres, libremente asociados, que como Marx pensaba uno podía ser artista a la mañana, artesano a la tarde y pasar la bomba. No, cuando el Estado se retira, quedan las fuerzas de mercado o la fuerza de los poderosos, llámese en el medioevo los señores feudales, pero hoy en día la fuerza de las corporaciones. ¿Qué le sucedió al comunismo en Rusia? No fue la libertad de los ciudadanos rusos liberados del yugo soviético, fue la mafia. Entonces, hay que cuidar el Estado. ¿Qué Estado? Y ahora pasaríamos un poco a una segunda parte de la reflexión. ¿Qué Estado? Cualquier Estado. Cuando los liberales nos dicen estatistas, así como si fuera un anatema terminal y la incapacidad de poder salir de él. ¿Sí somos estatistas? No, no somos de cualquier Estado. Hablemos de calidad institucional. Pocas veces en la historia de la humanidad hubo mayor calidad institucional que en la Alemania nazi. Usted podía dejar su billetera en una mesa, no pasaba nada. Las instituciones funcionaban bárbaro. Es más, hasta habían inventado unos ingenieros, arquitectos, con ayuda de ese Estado, habían inventado unos lugares donde liquidaban gente y donde además se arreglaban de gerenciar con alto nivel de calidad la disposición de los cuerpos finales. Ahora, cuando uno ve los campos de concentración y cuando uno examina la Alemania nazi, cuando uno ve lo que es ese ejercicio práctico de totalitarismo, de terrorismo de Estado, dice, bueno, pero el Estado también puede servir para esto. Entonces, cuidado, es ahí donde viene la política. Yo he venido a tratar de dejarles un montón de dudas y de angustias. Después de toda la facultad de psicología, loco, vayan, hagan terapia. Vieron que la mamá no es la culpable de todo. Papá no es tan malo como dicen. Hay otras fuerzas oscuras que están ahí en la sociedad. Y entonces, es ahí donde uno dice, bueno, está bien. Nosotros precisamos del Estado. Precisamos del Estado porque es el que de algún modo, nos da la posibilidad de ser libres, nos da la posibilidad de desarrollarnos en sociedad y nos da la posibilidad de la política. Ahora, no cualquier Estado. Evidentemente, ese Estado puede ser el Estado nazi o puede ser un Estado democrático. ¿Por qué el Estado democrático? Porque como la mayoría de nosotros no somos terratenientes ni tenemos una multinacional que nos banque, el único modo que tenemos para acceder al poder y para transformar la realidad, el único instrumento, es el instrumento del poder de Estado. Fíjense qué interesante, los liberales, cuando destruyen al Estado, lo que hacen es destruir la capacidad que uno pueda llegar a tener de transformar la realidad. Si no hay más Estado, ¿de qué sirve que gane el partido A, B o C?
no tienen más capacidad, llegan a los lugares, llegan a los ministerios, llegan a ocupar las funciones clásicas del Estado, pero no tienen ninguna articulación con lo real. Esto es importante, por ejemplo, para entender lo que pasó con Redrado, o lo que cuando la oposición habla de calidad institucional, y usé el ejemplo fácil de la Alemania nazi, no toda calidad institucional es buena. No todo Estado es el Estado que nosotros deseamos. De las fuerzas, de las relaciones de fuerza que construyen las relaciones sociales, que las explican, que las significan o que las sobredeterminan, bueno, nosotros tenemos que estar eligiendo perpetuamente, todos los días, lo que queremos. Por eso también la discusión política, por eso discutir, sí queremos un Estado, pero un Estado que se nos parezca. Fíjense, hasta el hecho peronista, que es un hecho contemporáneo de la historia de la patria, digo, de los caudillos federales populares del siglo XIX hasta el peronismo del siglo XX y ahora el que tenemos en el siglo XXI, siempre hubo una tensión entre un sector que pensaba que lo importante era importar modelos, importar soluciones, y otro sector que decía tratemos de inventar nuestras propias instituciones, sin desconocer las demás. Después de todo, lo sé de la provincia de Buenos Aires. Uno de nuestros grandes héroes es Dorrego. Dorrego estuvo exilado 3 años en Estados Unidos y se leyó El Federalista, con lo cual él volvía con las ideas de cómo tenía que ser una nación federal dentro de un Estado democrático. Frente a eso, nosotros tuvimos tipos que lo que hacían era importar modelos. Fíjese que poco ha cambiado el discurso de la oligarquía o de aquellos que la sirven, que no, tenemos que usar como modelo Brasil, tenemos que usar como modelo Chile. Siempre, incluso tenemos revolucionarios que son revolucionarios de todas las revoluciones latinoamericanas, salvo de la de acá. Bueno, quizás no lo hicimos todavía, pero... Noto que la presencia de la compañera Alicia en la bandera de Colina, de Capiangos, de la gloriosa JP del peronismo revolucionario y la JP descamisados indicaría la presencia de peronistas en la sala. Así que cuidado. Estén alertas. Entonces, el 25 de mayo del 2003, cuando asume Néstor y dice que no va a dejar los principios a la puerta de la Casa Rosada, se encuentra un estado del Estado bastante terrible. Se encuentra un Estado que ha sido diseñado por la dictadura, perfeccionado en los 90, y un Estado es un dispositivo, sirve para hacer algunas cosas, y está pensado para no hacer otras. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es la distribución de saberes, pero también de ignorancias. Es atribuirle a algunos la capacidad de saber y no a todos. Pensemos en la Argentina de principios del siglo XX, cuando había manuales para chicos y manuales para chicas. Es decir, ya había una preparación y había de algún modo una determinación para que unos fueran a la guerra y otras jugaran con muñecas. A veces también la cosa se invertía, pero no importa. Lo cierto es que nosotros, cuando nos encontramos con un Estado que sirve, por ejemplo, hacia los sectores populares para darle o asistencialismo o represión, bueno, hay que dar vuelta a todo eso. Cuando nos encontramos con un Estado donde la ANSES era una administración residual, y hoy la ANSES distribuye 15.000 millones de pesos todos los meses a 11 millones de argentinos. Acá en Córdoba creo que hay 500.000 jubilaciones y pensiones, 470.000 jubilaciones y pensiones, 300.000 asignaciones universales por hijo, 60.000 pensiones no contributivas. Bueno, nosotros empezamos a recrear el estado de bienestar a partir del 25 de mayo del 2003. Ahora, ¿cómo se lo recrea? Se lo recrea yendo y diciéndole a los demás, miren qué lindo, qué bello lo que pensamos hacer, y algunos van a adherir por deseo, por convicciones, por malas frecuentaciones en su juventud quizás, pero otros no, otros se van a oponer porque van a ver evidentemente que eso es parte del poder que se saca de un lugar, se transfiere a otro. Es lo mismo que los recursos. Los recursos, la pregunta básica de la economía es ¿quién produce la riqueza? La primera, la segunda es quién se apropia de esa riqueza, la tercera es qué es lo que hace con esa riqueza. Lo divertido de la cuestión es que esas tres preguntas básicas de la economía, quién produce la riqueza, quién se la apropia, qué hace con esa riqueza, no las puede contestar la economía, las tiene que contestar la política. Si la contesta la economía estamos fritos.
A sacar visa, muchachos, porque se acabó la historia. En cambio, si la contesta la política, nosotros tenemos la posibilidad, dentro de un Estado democrático, de ir a pelear y de ir a dirimir determinadas cuestiones. La 125, que me tocó empezar mi carrera de senador ahí, en ese momento, para mí era el mensaje de los sectores, de los elementos más conservadores de la sociedad argentina, diciendo, hasta acá llegó la distribución del ingreso. No era únicamente un debate acerca de cómo era la producción agropecuaria, etcétera, etcétera. Y el hecho de, a partir del 25 de mayo, que la primera medida fuera en materia de derechos humanos, o cambiar la Corte Suprema, trabajar los derechos humanos, cambiar la cúpula del ejército, eran los primeros pilares para reconstituir un Estado que pudiera solucionar nuestros problemas, es decir, un Estado político, que es un Estado de civilización. La política en democracia nos permite sublimar la violencia en la discusión, en la argumentación y en saber quién junta más votos el día de las elecciones. Y a veces nos va bien, a veces nos va mal y a veces nos va bien de nuevo. Pero no es la eliminación de mi adversario. Estoy en el Senado, yo no quiero que la oposición se enferme. No, al contrario, lo que quiero es ganarles la argumentación, ganarles el discurso y ganarles la votación. Y ellos quieren lo mismo, pero es porque somos parte de ese juego democrático, que eso es lo importante. Lo otro es precisamente, o consistió durante largo tiempo, en borrar al peronismo o al movimiento nacional de la historia por los medios que fueran, los bombardeos, las torturas, la sola mención del nombre del tirano prófugo y de esa mujer con el decreto 4161, o cuando ya vieron que era inevitable, bueno, directamente hacer que el peronismo hiciera cosas que habitualmente no hace, ¿no? A los 90. 25 de mayo del 2003, estamos todos ahí atónitos, con 22% de los votos, más desocupados había, decía Néstor, que votos en ese momento, y empezamos a reconstruir el Estado. Reconstituyó la ANSES, se nacionalizó Aerolíneas Argentinas, digo en desorden, no es un orden cronológico. Los derechos humanos, el cambio de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, fueron el principio para mí, que es indisoluble. Yo tiendo a presentar la política que seguimos del 2003 como un todo. La idea no es mía, es de Jean Jaurès, que era un socialista francés que escribió una historia de la Revolución Francesa. ¿Lo rompí de nuevo? ¿Hola? Ahí está.